Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó por su bondad. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, contaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. Muchas gracias, chicos. Vamos compartiendo este himno que tiene una hermosa letra, ¿sí? Ahora vamos a estar compartiendo otra canción, ¿sí? Otra canción que dice En la tempestad. Dice, en la tempestad, ahí está, puedo descansar. Mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte aquí. Mi esperanza está segura, que tu amor madura en mí. Creo en ti frente a todo lo que veo, creo en ti frente a todo lo que siento, creo en ti. Compartimos este coro. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte aquí, mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti frente a todo lo que veo. Creo en ti frente a todo
luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte aquí, mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti, frente a todo lo que veo. Creo en ti, frente a todo lo que siento. Creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu luz me guiará. Muchas gracias, chicos. Vamos a pasar ahora, ¿sí?, a tener un tiempo de oración. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo 4 oraciones. Si no vi mal, está Hugo Grande, dirían. Huguito, ¿sí? Hugo Andrés, Oscar y a Lucas Martínez. Si están, les voy a pedir que puedan tener una oración cada uno en ese orden, para poder estar compartiendo más que nada por los motivos generales, ¿sí? Y después vamos a estar pasando al tiempo del mensaje. Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, este momento de reunión. De esta manera, Señor, todavía tu iglesia tiene la gracia tuya por el Espíritu de estar en comunión los hermanos. Y en esta noche, Señor, venimos a tu presencia con la gran necesidad de ti, con la gran necesidad de descansar, echando toda nuestra ansiedad sobre ti porque tienes cuidado de nosotros, porque necesitamos, Señor, que sean conocidas nuestras peticiones en tu trono, con acciones de gracias, y de esta manera, Señor, recibir la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así traemos a tu iglesia, Señor, para ponerla en tu presencia, a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, cada hogar, Señor, que necesita de tu presencia, de tu gracia en este tiempo, ante las dificultades que tu misma palabra nos enseña, nos advierte, íbamos a enfrentar y estamos enfrentando, Señor. Aún este mismo proceso nos hace dificultosa la comunión, las reuniones. Danos la gracia, Señor, de ver tu mano, de recibir la guía del Espíritu Santo claramente para encontrar la verdadera voluntad tuya en cuanto a reunirnos, a congregarnos, no dejar de hacerlo, mucho más cuando vemos que el Señor se acerca. Danos esta esperanza viva permanentemente en nuestros corazones. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos hazla conocer.
Pedimos que tu gracia, Señor, nos sostenga, nos libre del mal, nos provea diariamente como lo has hecho hasta aquí y nos sigas dando la gracia, Señor, de permanecer fieles, firmes, constantes en la fe, creciendo en la obra tuya y creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso pedimos en esta noche que tu palabra nos hable el corazón, que tu palabra edifique a tu iglesia, que tu palabra consuele nuestros corazones, nos exhorte. Señor, necesitamos de ti cada día mucho más, viendo este tiempo tan difícil y tan peligroso. Pedimos por las autoridades del país, pedimos, Señor, para que podamos vivir en reposo, en quietud y en honestidad tus hijos, dándonos la gracia, Señor, de seguir como hasta aquí viviendo cada familia sostenida por tu gracia en salud y en trabajo. Bendice a los hermanos que no están conectados, guarda a los hermanos que están de viaje, Señor, con tus cuidados, a los que van a viajar. Y en este tiempo, Señor, de receso, en este tiempo de gran confusión, cuando volvamos a la estabilidad del calendario, podamos realmente volver a congregarnos como siempre y gozarnos en ti. Bendice la reunión, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, oramos, continuamos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento nuevamente que podemos reunirnos virtualmente, pero en un mismo espíritu, Señor, en comunión. Gracias porque podemos entrar en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes cuidado de nosotros, porque lo vemos, Señor, en el cuidado que has tenido de tu iglesia, de nuestra iglesia, de los hermanos, en este tiempo de pandemia, en esta enfermedad, Señor. Vemos tu mano cuidándonos de protección, ayudándonos en todo momento. Por eso, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí. Gracias porque hay hermanos que han viajado, que ya han vuelto, que también tu cuidado ha estado con nosotros. Y, Señor, queremos en esta hora volver a rogarte por la apertura de tu palabra, que sigamos, Señor, siendo exhortados, ministrados, Señor, respecto de lo que tú quieres para tu iglesia, respecto de estas advertencias que hay, Señor, de los últimos tiempos, que sabemos que estamos viviendo, que nos toca vivir a nosotros. Gracias porque tu brazo nunca se ha cortado, siempre has estado con nosotros, siempre nos has estado enseñando, Señor, y queremos pedirte que tu iglesia tenga un corazón atento a tu palabra. Pongamos el oído, Señor, con atención a lo que nos enseñas, y así, Señor, seamos hallados fieles a tu voluntad y a lo que tú quieres. Bendice nuestra congregación. Gracias te damos, Señor, porque podemos celebrar la cena, podemos encontrarnos cada domingo. Seguimos pidiéndote por las autoridades del país, por el momento en el que estamos viviendo, que tú nos ayudes, Señor, para poder vivir, como dice tu palabra, quieta, reposadamente, pero principalmente, Señor, en toda piedad y honestidad. Bendice cada hogar de los que está conectado en esta hora, bendice cada uno de tus hijos, Señor, en lo que nos toca vivir a diario, en el trabajo, en la crianza de los niños, en los que tenemos niños chiquitos. Señor, tú nos estés aconsejando y guiando en todo momento para que sean instruidos en este camino del Evangelio. Y, Señor, queremos pedirte que en esta hora nos bendigas a todos los que estamos escuchando esta conexión. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias por este día que nos regalaba, Padre, un día más que podemos comunicarnos, Padre, reunirnos, agradecerte por esta comunión, Padre, a pesar que es virtual, Padre, te agradecemos y te pedimos que no se nos corte la conexión, Padre, para poder alimentarnos de tu palabra, Padre, para poder fortalecernos. Como así también, Padre, agradecerte, Padre, por tus cuidados y bendiciones que nos has dado. Agradecer al hermano que ha viajado, Padre, que ha vuelto. Como así también pedirte por los que van a viajar, Padre, que pongan tu mano y los cuide y los guarde hasta su regreso, Padre, para que podamos estar reunidos otra vez, Padre. Pedirte también que pueda pasar pronto esta pandemia, Padre, para que podamos estar reunidos de vuelta en comunión, Padre, tu iglesia, para que podamos compartir reunidos, Padre, en vivo.
También pedirte, Padre, por las autoridades, todo esto, Padre, para que podamos salir todos adelante, para que puedan abrir las puertas, Padre, y podamos seguir viviendo tranquilos y en paz, Padre. Agradecerte, Padre, porque podemos estar bajo tu mano, Padre, tranquilos, confiados de tu cuidado. Pedirte también, Padre, por el hermano que tiene a cargo tu mensaje, Padre, que nos hable por intermedio de él, con palabras sencillas, Padre, entendibles, que podamos estar atentos con nuestros corazones, Padre, tener nuestros corazones abiertos, poder atesorar todas aquellas palabras que tú tienes para nosotros, Padre, para poder poner en práctica, poder también demostrar el Evangelio a aquellas personas que no lo conocen, Padre, que se lo podamos entregar así como tú nos entregaste a nosotros. Te queremos dar gracias, Padre, por este momento, pedirte que nos sigas bendiciendo, Padre, que cuide y guarde a todos aquellos hermanos que vienen de regreso, Padre, también, de su viaje, Padre, que nos sigas acompañando, que nos des oídos atentos en este momento para escuchar tu mensaje. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, nuevamente entramos en tu presencia, Padre, de esta manera tan sencilla que nos has dado, Padre, la necesidad de estar en comunión contigo, el saber, Padre, que cuando elevamos una oración, tus oídos están atentos, Padre, a nuestros clamores, sabiendo, Padre, y teniendo pleno conocimiento de que tú obras, Padre, en nuestras vidas, obras en nuestras peticiones, nos das el entendimiento, el discernimiento, Padre, para quizás saber cómo pedir, sino tu Espíritu, Padre, intercede por nosotros, sabiendo, Padre, cómo debemos pedir y qué es lo que a ti te agrada. Agradecidos, Padre, en este momento estamos porque tú nos sustentas diariamente, nos das alimento, nos das ropa, nos das vestido, nos das salud, Padre, nos das lugar donde vivir. Sabemos que todo lo nuestro es en ti, Padre. Por ello queremos agradecerte en cada momento, Padre, de nuestras vidas, el saber, Padre, que contamos con un Dios tan bueno, que contamos, Padre, con nuestro Señor Jesús, que permanentemente intercede por nosotros en el cielo. Y saber, Padre, que tu Espíritu Santo hace la obra en nuestras vidas para que nosotros podamos ser agradables ante ti, Padre. Pedirte, Padre, en este momento por tu palabra, para que al momento de ser expuesta, Padre, nos des conexión de internet. Pedirte, Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des atención, Padre, para poder escuchar la misma, poder sobre todo aceptarlas en nuestras vidas, Padre, y poder ponerla en práctica. Pedirte, Padre, por todos aquellos hermanos que tienen problemas de salud, problemas de vivienda, problemas en el alimento, Padre, que tú puedas sustentarlo. Danos a nosotros, Padre, la claridad, Padre, de darnos cuenta cuando algún hermano está pasando por alguna necesidad, porque sabemos, Padre, que todos somos un cuerpo, Padre, y todos somos unos en ti, Padre. Pedirte, Padre, por todo, agradecerte por los que estamos hoy aquí conectados, que tu bendición sea para cada uno de nosotros, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias a los que compartieron sus oraciones. Vamos a dejarle entonces el lugar a Luis, que tiene a cargo el mensaje en esta noche. Bien, vamos a leer en 2 Pedro, que estamos viendo. Nos tocaría el capítulo 2, a partir del verso 10, en su segunda parte. Pero yo quiero, como si fuera que se escucha por primera vez de 2 Pedro, volvamos a leer en el capítulo 1, por favor. Yo creo que todos ya tienen abierto allí en 2 Pedro. Vamos a leer nuevamente el capítulo 1, el verso 3. Y dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Prestemos atención a esto. Cada uno de los creyentes participantes de la naturaleza divina. Y esto luego lo vamos a ver, la diferencia del tema que estamos viendo y desarrollando, que viene el apóstol Pedro, y muy a cuenta del tiempo presente donde va a haber falsos maestros. Aquí tenemos que el creyente es participante de la naturaleza divina. Y aquellos que vamos a ver luego, a partir de lo que ya vimos los últimos miércoles, y tal vez vimos algo el domingo en la cena, pero yo quiero ver la diferencia que tienen los creyentes que tenemos la naturaleza divina con aquellos que no tienen la naturaleza divina, que son inconversos, pero están en medio de nosotros y aún más son falsos maestros. Así lo describe Pedro. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es tan sabio, oportunamente a nosotros nos da que nosotros somos depositarios de la naturaleza divina. Entonces en el verso 4 vuelvo a leer, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos internos en nuestros cuerpos, las concupiscencias. Eso es, malos deseos que se desarrollan dentro nuestro, no de fuera, sino de dentro. Habiendo huido, dice el apóstol, de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos internos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y sigue la lista para un crecimiento espiritual de los creyentes, un pleno crecimiento de los creyentes. Ahora, vamos por parte. La naturaleza divina. El bautismo en Cristo es un acto de Dios. El bautismo en Cristo es un acto de Dios. Cuando creemos, Dios nos introduce en una unión vital con Cristo. Y esto lo hace para dos cosas. Primero, para que el poder de nuestra naturaleza pecaminosa sea quebrantada, sea doblegada. Y en segundo lugar, para implantar dentro nuestro la naturaleza divina. Dios lo hace a través de la cruz y lo hace a través de Cristo. Ahora en Cristo nosotros nos colocamos en relación con una nueva fuente de energía espiritual externa, no nuestra, viene de parte de Dios. Esta nueva fuente es el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Muchos ya lo sabemos, pero yo lo quiero aclarar para todos los creyentes, porque es fundamental, hermanos, que sepamos, y hay creyentes que viven anejados, viven en una ignorancia que somos depositarios del Espíritu Santo, de la persona divina del Espíritu Santo. Esto es la implantación de la naturaleza divina. El Espíritu Santo nos va a ayudar a crecer en fe, virtud, conocimiento, lo que leímos la lista, donde debemos poner diligencia. El Espíritu Santo nos va a fortalecer a mayor conocimiento, mayor sumisión, mayor dependencia del Señor. Entonces la pregunta que es en este momento sería, ¿qué esfuerzo espiritual estoy haciendo para que mi vida no caiga en una mediocridad, aún en la época de pandemia? Porque el hecho de no congregarnos habitualmente no nos quita la capacidad de tener comunión con Dios. El hecho de estar alejados de la comunión de la iglesia tampoco nos ha
abandonado el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y entonces, allí el apóstol Pedro se encarga en primer lugar que sepamos ciertísimamente que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces el creyente va a llevar una vida llena de fe, llena de virtud, llena de conocimiento, llena de dominio propio, de paciencia, de piedad, de afecto fraternal. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros, dice el apóstol, y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y entonces, en base a esta introducción, que saber que no existe otra solución para la carne que la cruz, en la cual Dios solucionó el problema en Cristo, Dios ha pronunciado un veredicto de muerte sobre la naturaleza caída, que es la carne. No podemos usar la carne para servir a Dios, que es lo que hacen los falsos maestros. Dios no quiere que la usemos. Dios quiere que nosotros mortifiquemos la carne y andemos por el Espíritu, que nos va a fortalecer para no hacer, dice el apóstol Pablo en Colosenses, andad en el Espíritu, en Gálatas, perdón, y no satisfaréis los deseos de la carne. Esa es para la vida del creyente. Entonces vamos a 2 Pedro capítulo 2, para ver la descripción de estos falsos maestros que se han introducido encubiertamente entre nosotros. Y el apóstol Pedro, luego de aclarar que nosotros somos depositarios de la naturaleza divina, va a dar una claridad absoluta, inspirado por el Espíritu Santo, y va a describir para que nosotros descubramos quiénes son estos falsos maestros que están entre nosotros. Decíamos el domingo que es muy probable que en época de pandemia no los veamos, porque dice aquí que almuerzan o están en vuestros ágapes. En la época del apóstol Pablo de la iglesia de Corinto, estos falsos maestros, algunos que creían que eran hermanitos, que creían, aún se emborrachaban antes de participar de la cena del Señor. Entonces, la descripción que hace el apóstol Pedro, tan certera, inspirado por el Espíritu Santo, hacemos recordar que en el capítulo 2 se va a encargar de decir y aclararnos, esto es lo que nos decía hace unos días atrás, un miércoles atrás, Hugo, que decía, niegan al Señor. El creyente que tiene la naturaleza divina, el Espíritu Santo morando en nosotros, no niega al Señor, exalza al Señor. A mayor conocimiento, mayor sumisión del Señor. Estos desprecian al Señor, pero más todavía, niegan la segunda venida del Señor. Ese es el carácter de estos hombres. Niegan al Señor, desprecian el señorío, no quiere que nadie esté sobre ellos, porque son inconversos, hermanos. No tienen la naturaleza divina que tenemos nosotros. Acá está la gran diferencia. Entonces, capítulo 2, verso 10, segunda parte de 2 Pedro. Allí seguimos leyendo para ver la diferencia y cómo actúan estos hombres, de estos falsos maestros que están entre nosotros. Están entre nosotros. Yo decía el domingo, hermanos, tengamos cuidado porque en las redes hay muchos falsos maestros. Y si nosotros no ponemos atención y somos diligentes en poner todo el esfuerzo de crecimiento en nuestra vida espiritual, vamos a escuchar voces que nos parecen que tienen sana doctrina, que nos parecen que hablan bien de la Biblia, pero sepamos ciertísimamente que niegan al Señor, desprecian el señorío y niegan la segunda venida del Señor, que el apóstol Pedro se va a encargar específicamente en el capítulo 3 de decir claramente cómo la niegan, diciendo que el tiempo de su advenimiento está tardío. No hablemos de eso, no importa que no hablemos de eso, no importa.
Para el creyente es la fortaleza más grande saber que el Señor Jesucristo viene y saber que nosotros estemos en un absoluto dominio y que Él sea nuestro amo, nuestro Señor en la tierra, cuando nos halle velando. El domingo leíamos que el Señor Jesucristo dice: velad, 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 velad. Capítulo 2, verso 10, segunda parte, dice el apóstol Pedro allí, describiendo a estos falsos maestros. Notemos: atrevidos y contumaces, soberbios. Atrevidos son osados, tremendamente osados. Hablan de una manera altanera e incluso tienen una manera de hablar en la cual ellos son sobre todos. No hay como ellos. Están entre nosotros, hermanos, están dentro de la iglesia. Atrevidos y contumaces. Contumaz es un insolente, un soberbio. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Saben qué hacen estos hombres? Blasfeman de las autoridades superiores. Pero estos, los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, miran cómo lo comparan, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Son inconversos, no son creyentes, no tienen la naturaleza divina, no mora el Espíritu Santo, y Judas dice: estos son los sensuales que no tienen el Espíritu. El apóstol Judas también lo va a describir, y entonces estos son los sensuales que no tienen el Espíritu, apelan a lo sensual, pero apelando a lo sensual llegan a algo tan brusco, tan feo, tan atrevido, tan soberbios, que no temen blasfemar de las cosas superiores. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, notemos, el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Miren, hermanos, tal vez nosotros no tengamos el discernimiento espiritual, porque no hemos puesto toda diligencia en discernir plenamente por el Espíritu Santo quién está en medio nuestro y quiénes no. El Señor guarda a la iglesia de Casilda en una sana doctrina y nos guarde de estos falsos maestros que pervierten, que hablan mal de cosas superiores, pero estando en medio nuestro, que no nos demos cuenta, tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Sigue la lista, verso 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, que es pecado. No se sacian, son insaciables en pecar. Seducen a las almas inconstantes, aquellos que no han puesto diligencia en el crecimiento del Señor, aquellos que van a la retaguardia del campamento como Israel, donde Satanás ganó la retaguardia y cayeron como montones en el desierto, aquellos que no ponen diligencia en la vida espiritual, aquellos en los cuales el Espíritu Santo por un consejo de un hermano, por una escritura, por un texto, por un WhatsApp, por un mensaje, el Espíritu Santo machaca, crezcan, asuma la responsabilidad del creyente diligentemente, y el creyente es tardo para oír, como dice el Espíritu Santo en hebreo, tardo para oír. Verso 14, tiene los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y esa codicia los lleva a que, dice
el mismo apóstol, que harán mercadería de vosotros. Miren, hermanos, van a aprovechar y lucrar con nosotros de sacarnos dinero. Lo único que ellos lo absorbe de hacer, viviendo en este pecado, terrible pecado, que Dios condena, absolutamente condena, van a querer hacer mercadería de nosotros, lucrando con nuestro bolsillo. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Sigue el apóstol y pone como ejemplo y dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El otro día decíamos que qué notorio que Pedro traiga a colación a Noé y a Lot. La historia de Noé y Lot, y decíamos el otro día que la registra el Señor cuando está diciendo qué hacía el hombre en la época de Noé, y decía, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, subían, bajaban, saltaban, y cuando vino el diluvio se lo llevó a todo y no se dieron cuenta. Y el Señor dio rescate a Noé, o sea, lo libró a Noé. Pero con Lot también lo libró de una manera que escapó por su vida, porque él dice escapa por su vida, y con Lot también compraban, vendían, saltaban. El Señor describe ese acontecimiento que quedó para la historia del pueblo de Israel y quedó para todas las naciones vecinas, el diluvio de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando llegamos a Pedro, Pedro se encarga de decir cómo era el carácter en la época de Noé, que la maldad del hombre llegó de punto a la presencia de Dios. Y en la época de Lot, la maldad y la homosexualidad llegó de punto a la presencia del Señor, que el Señor destruyó a las naciones Sodoma y Gomorra, a las ciudades Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas. Allí era el carácter, en los intestinos que veía el Señor, lo que pasaba en la época de Noé y lo que pasaba en la época de Lot. Pero se trae a colación en esta época de Pedro. Y ahora Pedro, describiendo a estos falsos maestros, atrevidos, contumaces, de una conducta tan pecaminosa, trae a colación a Balaam. ¿Quién era Balaam? Aquí hace referencia a que una muda bestia de carga refrenó la locura del profeta. Cuando la historia se encuentra, después lo leen si quieren ustedes, están en sus casas, después, bueno, busquen con tiempo números, capítulo 22, 23, 24, que un rey impío llama, Balac se llamaba, llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Este pueblo que había salido de Israel, de Egipto, y que iba camino a Israel, le dice el rey Balac, mira Balaam, vení y maldecimos al pueblo. Y Dios le dice la noche que lo van a invitar, y dice, no vayas. Entonces Balaam, terco, monta su mula, su burro, y la bestia de carga, y va, y entre una viña, la mula veía un ángel que prohibía el avance del profeta para ir a maldecir al pueblo. Ahora, en Números capítulo 22 dice que el ángel privaba al profeta de que vaya a maldecir al pueblo. Y acá Pedro dice una muda bestia de carga. Entonces hace referencia, la muda bestia de carga habló al profeta para que no vaya a maldecir. O sea, le quería hacer abrir los ojos que Dios estaba en contra del mensaje que iba a llevar este profeta, falso profeta. Porque lo que él dice, bueno, igual voy a ir. Va para allá y Balac se alegra, preparan sacrificios. Balaam dice, mire, después vamos a ver en qué termina Balaam. Preparen sacrificios que yo voy a hablar a ver si Dios maldice. No, y Dios no tenía nada contra su pueblo, aunque era un pueblo
que le hacía las 1001 al Señor, pero sin embargo dice, yo no hallo pecado en mi pueblo. Las bendiciones que tiene, que le dice Balaam al pueblo de Israel, enfurecen a Balac. Y entonces la segunda vez que va a maldecir, prepárame 7 sacrificios, hace al rey sacrificar para maldecir al pueblo, pero sale bendición de la palabra. La tercera vez lo mismo. Y dice el Señor que el pueblo de Israel es algo precioso, algo distinto de las naciones. Yo no tengo nada contra Israel. Pero, ¿qué dice la Escritura? Han dejado, verso 15, notemos. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo primero el camino de Balaam. El camino de Balaam era que el rey Balac le había ofrecido dinero a Balaam para que maldiga al pueblo. Y entonces, en un momento, el profeta dice, no, aunque me den una pieza llena de oro, yo no voy a maldecir al pueblo. Y en un momento, el profeta dice, queriendo maldecir, pero dice, muera yo la muerte de los rectos, dice el profeta. Pero lo que no quería era vivir una vida de santidad como Israel. Muera yo la muerte de los rectos, pero no quería vivir rectamente. Y entonces el apóstol dice aquí, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora, un poquitito más adelante, pasamos a las 3 cartas de Juan y vamos a Judas. Miren lo que lleva el camino de Balaam, dejarlo actuar a Balaam, porque debemos aclarar que Balaam, como no pudo maldecir al pueblo, ¿qué hace? Notemos. Leemos en el verso 11 de Judas. Judas no tiene capítulo, pero dice el verso 11, notemos. Hay de ellos, hablando de falsos maestros también, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, dice, en el error de Balaam. O sea que acá en Pedro dice el camino, y el camino de Balaam lleva a un error. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Poquitito más adelante, capítulo 2 de Apocalipsis. Esto ya algunos lo sabemos, pero por eso dije, hay alguno que tal vez nunca lo escuchó, es muy importante, hermanos, dejar en la iglesia algún camino que produzca error y que luego se establezca, como dice en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, hablando el Señor a una iglesia. Hablando el Señor a la iglesia de Pérgamo. Hablando a un grupo de convertidos que tenían la naturaleza divina. Pero dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Capítulo 2, verso 14, por favor, de Apocalipsis. Búsquelo y lo leemos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes, estaba establecido. El camino, se produjo un error, y se convirtió en doctrina. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? ¿Qué enseñaba la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac, al rey, que lo quiso comprar para maldecir, primero, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Segundo, les enseñaba y Balaam insinuaba y le decía al rey cómo podía llegar a que Israel peque contra Dios y Dios destruya al pueblo, porque no lo pudo maldecir.
Entonces busquemos la forma, eso es lo que hacen los falsos maestros. Introducen herejías destructoras que lamentablemente van contra el rebaño y lamentablemente van contra hermanos que tienen la naturaleza divina pero no han puesto diligencia en el crecimiento espiritual y son absorbidos por esta doctrina. Vuelvo a leer verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Primero, enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Segundo, enseñaba a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos que Dios no quería. Tercero, a cometer fornicación. Este era lo que pensaba Balaam en su interior, que no tenía la naturaleza divina y tenía solamente lucrar con las almas. Esto es lo que pensaba Balaam. Esto es lo que quería Balaam. Y cuán a cuenta lo trae Pedro, lo trae a colación, hermanos, para que nosotros tengamos presente que cuidado que tal vez nos estén mostrando primero un camino. El camino se convierte en un error y lo aceptemos. Y el error aceptado en la iglesia se convierte en una doctrina, falseando las escrituras y lamentablemente llevando a una mala conducción de enseñanza a la iglesia. El apóstol Pedro se encarga de terminar el último versículo del capítulo 3, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto, hermanos, esto nos va a ayudar a no negar al Señor, de que ciertamente no despreciemos su señorío, Él sea el amo de nuestra vida, y ciertamente anhelemos su venida, no negarlo como lo negaban estos falsos maestros que estaban dentro de las iglesias. El Señor libre a la iglesia de Casilda, libre a las iglesias en este último tiempo, porque el mismo apóstol Pedro va a decir que los mismos sufrimientos y todas las cosas están aconteciendo en todos los hermanos alrededor del mundo hasta la venida del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.